Conversamos de política y de actualidad todas las mañanas aquí en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. María José Nodón, que vuelve al programa, si voy a venir a trabajar hoy día. Excelente, María José. ¿Cómo estás? Buenos días. Estupendo, pues muy bien. Me imagino. Sí. Alfredo Yoñan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Que parta la María José, ya que... Sí, bienvenida María José. Excelente. Pero tuviste me muy encanta buen, que me tuviste muy buen echen reemplazo tanto la de semana menos. pasada. Un súper buen Sí, reemplazo, súper sí lo bien, oí sí. todo, así que estoy Súper súper al bueno, día. súper Súper bueno. al día. Bien. Excelente. Oye, a ver, voy con mi joyita. Mira, el 2011, ya a raíz de los movimientos estudiantiles, el sistema educacional y el sistema universitario sufrió, como todos recordamos, un remesón enorme. En esa época, una de las primeras decisiones que se tomó fue pedir a una consultora que se llama Pearson que hiciera un análisis sobre el proceso de selección universitaria. En ese momento se llamaba la PSU, ¿ya? El 2013 se entregó ese informe Pearson y dentro de las muchas cosas, digamos, que indicó, pero una de las que dijo fue que existía en Chile una alta diferencia de rendimiento de los estudiantes según su nivel socioeconómico y que esa brecha que se producía en Chile, si bien se produce en otros países, era mucho mayor en Chile que en otros, digamos, categorías internacionales. Y a partir de eso se buscaron ciertas soluciones. Una de ellas fue establecer lo que se conoce como el ranking de notas, es decir, para lograr el puntaje con el que uno postula a la universidad, un porcentaje son las pruebas que se rinden, otro porcentaje es el NEM, que es el promedio de las notas de la edad media, fíjate, de la enseñanza media, y otro era el ranking. Y el ranking lo que hacía, ¿verdad? Te voy conectada con el pasado. Sí, siempre muy conectada, muy escocesa, vengo, exactamente. Bueno, pero entonces el asunto es que lo que hacía era valorar el rendimiento académico de ese estudiante, o sea, sus notas, dentro de su propio contexto educacional, o sea, en su mismo colegio con una o dos generaciones hacia arriba, ¿ya? Ya. Eso daba un resultado y ese, obviamente, según cada universidad, la ponderación que se le da al ranking O sea, era... María José Nodón, con sus notas, independientemente del valor absoluto de sus notas, Exacto. tenía una posición, si ubicaba a todos los Una estudiantes posición relativa de su curso, de su generación y de las dos generaciones de la generación anterior, pero considerando una su posición nota. relativa, del Pero- 1 al 300. que Si sea, no pero en el compite fondo- con sus propios compañeros. Exacto. Claro, pero considerando el promedio de notas. Eso Claro. es importante. Promedio o sea, de notas. tu promedio de notas. Por lo tanto, había una valoración, si uno quiere, doble de las notas. Una en el NEM y una en el En el ranking. promedio para el ¿verdad? ranking, En el ranking. claro. Ya, Ujú. muy bien. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que nadie pensó, digamos, o no se consideró que la externalidad negativa de esto era la inflación de notas. Y a partir de ese año, digamos, en adelante, las notas empezaron a subir, a inflarse, igual que la inflación, digamos, de los productos económicos. Y les traigo algunos datos. Mira, A ver. entre el 2012 y el 2019, los promedios en todos los niveles educacionales, públicos, municipales, particular subvencionados, subieron más o menos en 2 décimas. Pero lo que es más importante es que si en el 2012 había 769 estudiantes que salían del colegio con nota máxima, es decir, un 7, ¿Ya? en el 2022 la suma aumentó a 3.547, es decir, O sea, se aumentó triplicó. un Ah, 460%. se cuadruplicó. De Ya. 729 a Los que 3.500 salían con nota 7. con promedio 7. ¿Ya? Eso ¿Y se- cómo les iba en la prueba? Tú, ese es el problema. Ah, El problema es que en la prueba ese alza en la nota no se transformaba en una Claro. alza de conocimiento. Entonces, el problema es que teníamos mejores notas, pero no mejores rendimientos, no solamente internos, sino que también medidos en pruebas internacionales, por hipótesis, ejemplo, entonces, prueba PISA. se están inflando Se las están notas. inflando las notas. ¿Y para qué se están inflando las notas? Eso es lo que no Justamente Para porque hacerlo el entrar. puntaje, claro, para que entrara a la universidad, porque en el fondo mientras tú más altas notas tienes, como la ponderación de entrada a la universidad del NEM y del ranking es entre el 20% porque las notas y el valen más, en el 50%, fondo. obviamente, Ya. tú llegabas, digamos, a dar la prueba en ese momento, y hoy día también, con un cierto porcentaje ya logrado, digamos, que tiene que ver Claro, con el ya NEM y el ganado. ranking, ya ganado. Que si tú lo piensas, está muy bien, porque en el fondo reconoce la trayectoria del estudiante, No, su claro. esfuerzo, o sea, teóricamente funciona. Si el problema, ¿verdad?, es esto que se produjo como una externalidad negativa, que es la inflación de notas. Ahora, es inesperado, ¿ah? ¿Quién lo hubiera pensado? Pero bueno. Bueno, mira, no sé si, o sea, hay quienes hoy día ¿Pero a qué lo dicen, atribuye ese María José? la atribución en el fondo hay gente que lo atribuye a una cierta irresponsabilidad de los colegios profes. de lograr, No, porque digamos, estructural, no, rendimientos no un estructurales. profesor. No, no, de claro. lo claro. Es estructural, es de los colegios, digamos. Es estructural de los colegios, pero donde se ve con mayor fuerza es los colegios particulares subvencionados. Ahí es donde está, digamos, con una mayor énfasis. Claro. ¿Ya? Mira. Bueno, entonces,
¿Qué ocurre? Y esta es la joyita. Digamos, a partir de la admisión del 2028, esto se va a corregir y lo que va a haber ahora es un ranking, que es un ranking bruto, es decir, que no considera la nota del estudiante, sino que es su posición respecto de sus pares, ¿ya? Por tanto, no va a haber una doble consideración de la nota. ¿De sus sino pares que de la misma clase o de sus pares iguales, no, igual Ya. como está distribuido antes, Mm. pero en el fondo tú tienes el número 14. Da lo mismo si ese Ah. 14 es con un 6,9 o es con un 5,5, ¿ya? ¿Y ya no va a haber NEM? Y va a haber NEM. No, el NEM sí, pero en el fondo este ranking va a cambiar por un ranking que se dice bruto. En el fondo no se van a considerar las notas Es decir, dos veces. Los 10 primeros tendrán un cierto puntaje. Un cierto ¿no? ¿Sí? puntaje, claro, pero es una cosa que no tiene que ver con la nota, con el número, estoy como sino ese que tiene que personaje ver que hacía- con la ubicación. Estoy ¿ya? como ese personaje que hacía Cristian García Huidobro con Humbertito. No entiendo. No entiende. Mira, yo te voy a O decir. sea, no entiendo cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando tú considerabas la nota para el ranking, es decir, la nota que tú tienes y la posición relativa, le estás dando un valor doble al promedio que tú obtienes. Ya. Entonces, mientras mejor promedio tenga, mejor ranking tiene, ¿verdad? Entonces, eso es un incentivo negativo a aumentar las notas. Si tú tienes una posición absoluta, Ah, ¿ya? ya. Entonces eres el 10, sin importar si el 10 es con un 6,9 o con un 5,5, lo que estás evaluando es la posición de ese estudiante, no la nota. Ya. Y por lo Y tanto eso la inflación de notas no tiene debería efecto. disminuir. Y eso debería, ¿no es cierto?, Pero es que hay una cosa que no volver... entiendo. La inflación de notas se supone que estaba calculada sobre los promedios generales, o sea que todas las notas se inflaron. Pero es que no siempre así, pues, porque Ah. uno ve que los colegios particulares subvencionados se inflaron más, por Claro, pues ejemplo, que pero los se colegios inflan las notas- municipales. claro, pues se inflan las notas de toda la generación. Claro, o se inflan las pero notas de algún- pues si se inflan las notas de toda la generación en la misma tasa, la misma razón, quedan todos el- iguales, todos pero no quedan en la todos iguales, comparación pues. con los otros tipos de colegios. No pasa lo mismo con los colegios privados y los colegios municipales subvencionados, o sea, los municipales. Ah. Entonces, entre En el sistemas colegio de Alfredo le educacionales... inflaron más las notas que en el mío Exacto, y entonces pues. él va a sacar más puntaje. Exacto. Entonces, él llega a unas condiciones Entonces los otros mejores colegios que que, las al mías. no inflaban tuvieron Que- que inflar para Entonces, competir con los otros. Exactamente. Entonces, ahí está el problema. Mm. Porque el problema no es simplemente un problema de cálculo. Como dices tú, si todos subieran igual, bueno, quedarían todos iguales, Sí, ¿verdad? po, sí. El Por eso no problema entendía son bien el problema. las distorsiones que se producen entre los distintos sistemas, colegios municipales, colegios particulares subvencionados, colegios privados, pero también lo que se produce dentro de esos mismos colegios, porque dentro de los colegios privados, por ejemplo, o municipales o el que sea, hay unos que inflan más las notas y otros que inflan menos las notas. Entonces, no es que todo el país, todos los estudiantes inflan las notas iguales. Entonces, esas distorsiones hacen que algunos estudiantes lleguen en principio mejor preparados porque tienen mejores notas, pero eso no se traduce en más conocimientos. Oye, los colegios privados, ¿cómo entran en esta distorsión? ¿También ocurre? También ocurre, pero donde el fenómeno es más fuerte es en los colegios particulares subvencionados, pero también ocurre. Yo creo que todos los papás hemos visto esto, digamos, en la cosa más práctica, digamos, más teórica. O sea, menos teórica, sino que más concreta. Ahora, ¿cuál es el problema que hay detrás? ¿De qué te estás riendo, Iván Del Valenzuela? WhatsApp colaborativo me estoy riendo. Ya te voy a contar. Ya cuéntame. Bueno, pero ¿cuál es el drama que yo veo aquí? Por eso me parece que más allá de la corrección de inequidad, que por supuesto que es súper importante respecto del acceso a la universidad, un problema enorme es lo que decía Alfredo, ¿verdad? Es decir, que esa alza de notas no refleja un alza del conocimiento. Y eso lo vemos en los rendimientos de las pruebas, lo vemos en los rendimientos de las pruebas internacionales y lo vemos los profesores universitarios en las salas de clase, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es dramático, porque cuando tú le pones a un alumno un 7, le estás diciendo, usted tiene el conocimiento perfecto respecto de esto que estoy evaluando. Si eso no es así y tú le pones un 7, lo estás engañando. Y entonces eso produce una enorme frustración. Hay estudiantes que llegan con promedio 7 y luego su rendimiento en la PSU no les da para entrar a ninguna carrera universitaria o a la que ellos querían. Después se produce una desconfianza en el sistema gigantesca, porque en el fondo si tú sabes que te ponen una nota, pero que esa nota no refleja lo que efectivamente debería reflejar, obviamente se produce un enorme problema. Y entonces esto es, como decías tú, Iván, un problema de la política pública, que a veces buscamos solucionar un asunto y se producen otras, digamos, externalidades y por lo tanto, obviamente, los datos, la data es fundamental para el desarrollo, el diseño y la aplicación y después evaluación de las políticas públicas. Algunas apostillas a la Diga. joyita. Pues merece apostilla. Uno, que en doble clic vamos a explicar todo. Ramón Ulloa va a conversar hoy a las 10 con Ernesto Treviño, director del Centro de la Católica para la Transformación mira, muy Educativa bien. y académico de la Facultad de Educación de la Católica. Para Fantástico. explicar en Muy bien. detalle el Es cambio. bueno, Triviño. Número 2, un político de fuste, de harta experiencia,
Me dice... aquí, perdón. Me escribe José Antonio Cast, candidato presidencial. Se pregunta, dice, con el nuevo ranking dentro del colegio, podría darse entonces que los alumnos de buenos colegios municipales se van a cambiar en el último año a colegios con alumnos menos aventajados para quedar más arriba en el ranking. Bueno, Eso podría pasar. Tiene un excelente punto ahí, José Antonio Cast, porque Se acabó la justamente- transición. No, pero, pero es que tiene todo un punto, porque ese fenómeno yo lo viví con mi hija. Yo empecé a constatar de que a partir de primero medio ¿Ya? o segundo medio, no recuerdo bien, 3, 4 compañeritos se cambiaban de colegio. Y era explícito para mejorar La ranking. posición en el ranking. Claro, obvio, para Se subir iban a sus colegios notas. digámoslo Claro. así, más fáciles, privados, particular subvencionados. Porque no creo que- iban a quedar más arriba. Exactamente. Sí, pues. Bueno, Era completa el cálculo estratégico. Ya. Tiene razón ahí Castro. un buen punto. Y lo otro, lo cual hace que esto no sea tan fácil como política pública. Me escribe Fernando Claro, me dice de la Fundación para el Progreso, y me dice es que estaba con Harald Beyer cuando era ministro de Educación y que advirtieron que esto iba a pasar, que había que hacer un ranking de verdad y no se quisieron. Probablemente se pensó precisamente en esta migración, esto lo estoy diciendo yo, no Fernando Claro, pero se les avisó 1.000.000 de veces de que esto iba a pasar, que estaban cometiendo un error al considerar el nivel de notas, dice. O sea que Ya, esto se advirtió. Pero es digamos. que, a ver, mira, es que aquí el punto es el siguiente, por eso me parece que es una muy buena joyita. Primera Superbuena. cosa, primer asunto es que la política pública a veces es pensada para lograr unos efectos y produce otra, ¿verdad? No, efectos no Y- deseados. por exacto, supuesto. efecto no deseado. Y además, en el caso de esto, yo creo que aquí, y esto es una opinión personal, no es una opinión, digamos, que yo haya leído, aquí lo que estaba de base era un problema de iniquidad. Y los aires que soplaban en el 2011 eran aires particularmente fuertes respecto de la educación universitaria. Entonces, muchas de las advertencias que se pueden haber dado en ese momento no fueron consideradas porque ideológicamente lo que se tenía en la cabeza era otro asunto. Entonces, aquí también es el caso, y que hay que tener mucho cuidado, de que cuando la ceguera ideológica impide mirar ciertos efectos o ciertas distorsiones que le van a producir. Entonces, yo no tengo la certeza de eso, pero sumando a lo que dice Fernando Claro, me parece que el ambiente estaba para fijarse, exacto, para avanzar en la política como quedó y no como que debería tiene haber esta quedado. externalidad negativa. Como Y tú que dices. espérate, que después de 10 años lo que produjo fue el efecto exactamente contrario. Porque lo que tenemos hoy día es una mayor inequidad, no una menor inequidad, como efectivamente se pensaba con este asunto hace 10 años atrás. Lo que pasa, es muy interesante la joyita, porque aquí hay algo ingenuo. Yo en lo personal siempre he emitido reproches en buena onda, pero reproches a esta ilusión de emparejar la cancha a través de instrumentos de medición, pruebas. Y ocurre que, claro, uno puede generar algo así como artefactos vía inventos tipo ranking, NEM, posición relativa, posición absoluta, en fin, cosas de ese tipo, las migraciones entre colegios a lo cual esto puede dar lugar, pero definitivamente no es la solución. Introduce equidad, sí, relativa, pero mientras persistan las diferencias que la mencionó María José al inicio de su intervención, mientras persistan las diferencias socioeconómicas de origen, las diferencias de cuna, que nadie elige, esta cuestión no va a tener... Oye, y mientras no solución. pongamos el foco en la calidad de la educación, supuesto, porque ese es obvio, el problema. obvio. El problema Por es supuesto. que la educación es justamente lo que debería reparar, Sí, digamos, claro. esas diferencias de cuna. Mientras el eje esté puesto en la política, en los paros, en cualquier asunto que no tenga que ver con la calidad de la educación, bueno, obviamente, entonces no está cumpliendo la labor que debe cumplir. Oye, siempre las joyitas de la María José no son buenas, pero ahora que vino de Highlander, Sí, que que llegó, llegó, pero como Christopher Lambert llegó. Sí, llegó a la Christopher Lambert. Ya, Alfredo Gillian, joyita. Mi joyita tiene que ver con un intento de interpretación que publiqué hoy en El País con Alan Álvarez. Columna que se publicó, se está promocionando desde muy temprano en la mañana, debo decir. ¿En serio? Sí. Ah, no tenía idea. Bueno, es un que intento... Alan Álvarez hace su pega. Sí. Es un intento de interpretación de lo que fue esta selección traumática de Carolina Toá como la
candidata ungida de socialismo democrático, porque objetivamente fue traumático. ¿Ah? Y ocurre que esto no tiene mucho que ver con la legítima aspiración truncada de Paulina Bobanovich en haber sido ella eventualmente que es la candidata. Tampoco tiene mucho que ver con diferencias insondables, ideológicas, doctrinarias entre socialistas y PPDs. Esto tiene mucho más que ver con una tensión no resuelta entre lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos y lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. Vale decir, aquí hay una tensión constante, que ya llegó la hora de ponerle término, entre laguismo y bacheletismo entendidas como corrientes culturales. Y no solo como expresiones orgánicas de los partidos. Esto es mucho más profundo. Y ojo, esto afecta no solamente al socialismo democrático, esto afecta a toda la izquierda. Y bueno, llevamos ya como 15 años haciéndonos los lesos con este tema. ¿Y qué es una nueva expresión de la pelea autoflagelante, autocomplaciente? Probablemente. Si uno hila incluso más fino, uno podría efectivamente llegar hasta eso. ¿Ah? Y ocurre que estas disputas son siempre eludidas, nadie le entra directamente, nadie se quiere pelear con Lagos, nadie se quiere pelear con Bachelet, y no es el punto. Sí, el punto es constatar que hay un problema de evaluación de lo que fue el gobierno de Lagos y de evaluación de lo que fue el primer gobierno de Bachelet, que fue distinto al segundo gobierno de Bachelet, entender el problema, aclarar los términos del problema, y creo yo que va a ser el principal trabajo de síntesis que le va a tocar emprender a quien gane la primera de izquierdas, resolver este asunto, resolver este lío programáticamente y sobre todo, quien quiera que sea, teniendo conciencia de que el que gana la primaria tiene definitivamente que resolver esta disputa que, francamente, yo en lo personal la considero completamente estéril. Pero todo lo que pasó al interior del PS con la candidatura frustrada de Paulina Bobanovich tiene mucho más que ver con esto que con disputas orgánicas al interior del PS, que también existieron, por supuestamente, ciertamente. Existió también el chauvinismo, por supuesto, pero aquí hay un asunto mucho más de fondo al cual hay que entrarle. ¿Cortito un comentario de esto? Oye, cortito, yo creo que tiene Alfredo o sea, es una mirada que hay que hacer, y yo creo que una mirada, la que tú la estás poniendo, es en retrospectiva, digamos, es mirar el gobierno de Lagos y el gobierno segundo, creo yo, de Michelle Bachelet con mayor énfasis. Exacto. No es el 1, ¿verdad? Exacto. O sea, es el 2. Ahora, eso que está en retrospectiva, yo creo que lo más importante hoy día es mirarlo en lo prospectivo, o sea, cómo viene para adelante, porque yo creo que eso hoy día se demuestra en dos elementos. Uno es la división profunda de la izquierda hoy. Y la izquierda, digamos que, y recordemos, tenía a Michelle Bachelet como el punto de unión, por algo habrá sido, ¿verdad? Obviamente, pero una izquierda que podríamos decir es PPD, Partido Socialista, y otra que es Frente Amplio, Partido Comunista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la pregunta que hoy día está como muy pendiente es si hoy día lo que hay es un revival de la concertación o no lo es. Y yo creo que no. O una combinación, yo también creo que no. Yo creo que no. Entonces, eso creo que es algo que hay que observar, porque efectivamente quien gane la primaria va a tener que hacer un equilibrio, digamos, de joyería para poder representar esas fuerzas. Sigamos conversando en el siguiente bloque. Se agrega Quique Mujica también a la conversación que están teniendo María José Nodón y Alfredo Ñuñoa esta mañana aquí en Mesa Central. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela. Conversamos de actualidad y política con Alfredo Ñuñoa, con María José Nodón y con Enrique Quique Mujica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, Quique, muy bien. Feliz ganó la U el sábado. Último minuto. Oye, qué condoro. Error garrafal. Qué condoro, ¿eh? Qué buena. Cuánto me alegré. Incluso recé por ese momento. Pero te alegraste por ese defensa que cometió una champonada. Lo mismo. El pan pita y el Nescafé estuvo más rico el día siguiente, porque la marraqueta y el té de Colo Colo. Esto fue el sábado. El capuchino y el croissant de la Católica, nosotros somos clase media, Nescafé y pampita. Pampita, no sé si lo clasificaría ahí, fíjate. Pero entre la marraqueta y el croissant. El pampita, ¿no? Digo, el pan de molde habría puesto yo, fíjate. Puede ser también. Puede ser el pan de molde más que el pampita. ¿Pero qué tipo de pan de molde? También hay un chamo. Pues ya, eso sería para otra discusión. Pero yo creo que pan de molde es mejor que pampita. Vino Alfredo Moreno esta mañana al programa.
copresidente de de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Y lo primero que le pregunté fue si estaba desanimado. Bueno, no le entran balas, pero bueno, hay que decirlo. No, pues tiene experiencia. Pero me dijo que estaba un poco sorprendido del nivel de virulencia de la crítica contra el acuerdo, aunque es un acuerdo que no se conoce hasta mañana en la mañana, digamos, en su texto completo, digamos, ¿no? Claro, pero ahí está la opción que tomó Navellán, Sebastián Navellán, que es dirigente de los agrícolas de la zona, y también lo que digo yo, la reacción inmediata de Republicano y Nacional Libertario. Esto yo se lo escuché a Johannes Kaiser la semana pasada, cuando poco y nada se había filtrado, salvo que Navellán haya contado de qué se trataba, que era el molesto con el tema. Dijo Alfredo Moreno que Navellán tenía problema con un aspecto específico y que después, cuando no consiguió cambiarlo, dijo, me bajo de estos otros temas también porque no se soluciona esto, no queda claro si es que ese aspecto específico, pero no detalló cuál era el... Y fue el propio Moreno que pidió unanimidad, po. Sí. Claro, porque podría haber sido por votación, pero él pidió, cuando partió la comisión, dijo unanimidad para que esto sea consensuado. Ahora, está en el acta de la primera reunión, efectivamente. Además, lo que me sorprende es que los compromisos actuales por lo que le entendí, del Estado chileno son de 3.500 millones de dólares en hectáreas. Y además creciendo. Y creciendo. Eso es lo que dice claro. él, que así como está la cosa no tiene solución. ¿Cómo ves el asunto, Alfredo Ñuñant? Bueno, yo tampoco conozco el informe, me parece increíble que se cataloga este informe de octubrista. Alfredo Moreno octubrista es ridículo, es decir, pero bueno, no tiene... En fin, no, por lo que he leído en prensa y escuchando a Alfredo Moreno, esta comisión está proponiendo varias cosas distintas, digamos, es decir, ya frenar el traspaso de tierra, que podría no tener límite en algún momento dado. Claro, ponerle borde, digamos. Claro, hay que ponerle borde, cambiarlo por, qué sé yo, pagos de escolaridad a los hijos, arriendo, cosas. A mí esas cosas me hacen sentido. Lo que pasa es que a los mapuches no les hacía sentido. Es que ese es el problema. Primero, a los mapuches no les hace sentido. El problema es que el pueblo mapuche además es muy heterogéneo. Es decir, muy heterogéneo. Buena parte vive en Santiago. Buena parte es más mapuche acá. Exactamente. Pero yo no me atrevo a abordar al pueblo mapuche como un ente homogéneo que habla como una sola persona, digamos. Es decir, ojalá fuese así, pero claro, van a haber sectores del pueblo mapuche que no van a estar de acuerdo en renunciar a la tierra y obtener otro tipo de beneficio a cambio. El apego ancestral a la tierra no se puede comprar, eso lo puedo entender, pero al mismo tiempo está este fenómeno de traspaso de tierra que ha sido de magnitudes importantes. Claro. Y no ha resuelto el problema. Porque son gente que no vive en las comunidades, por lo que yo he reportado hace tiempo, y está muy dividido entre ellos mismos, Sí, porque claro. hay gente que iba de Santiago, se instalaba como comunidad, Recibían tenía la el terreno, tierra. se volvían, y se los pueden vender solo entre mapuches. Entonces Claro. había todo un mercado dentro, que los más talibanes, me acuerdo, esto se lo escuché a García Huidobro, el cura, que una vez él estuvo en mi oficina conversando, este cura que no sé si está detenido, ¿no? Yo creo que está en Que libertad. estaba súper radicalizado, Sí, sí. entonces Pero creo que se sobreseyó la causa porque andaba con un arma. Ya, y él me decía que era muy mal visto los que llegaban de Santiago a comprar tierra, después se iban y ellos se quedaban luchando. Eso me decía. Nosotros nos quedamos luchando acá, estos compran tierra y se van. Entonces, yo no tenía idea de ese mecanismo. Andrés Joanet también le pregunté la otra vez y también me cuenta que hay ese mercado interno. Entonces, y hay comunidades, como dice Iván, que están surgiendo a cada rato. Son 10 miembros, 15 miembros. Claro. Entonces, el plan era, era definir ya, estos son las tierras, inscríbanse ahora, y después le da una ventana de 4 años para revisar por última vez esto y zanjarlo. Eso es lo que no le gustó a Navellán. Ahora, al tiro te entrego la palabra, María José, pero a mí yo creo que hay un error además de procedimiento acá de esta comisión, haberse propuesto y haber generado una expectativa de unanimidad en el resultado, y ocurre que uno de los 8, creo que son, Uno de 8. se baja y no se llega a la unanimidad, debilita inmediatamente la comisión, y a mí me parece un procedimiento medio torpe, digamos. Y fíjense lo que son las cosas. ¿Se acuerdan que la comisión experta del segundo proceso constitucional del Consejo también llegó a una unanimidad y el texto
no tuvo ningún efecto. La Comisión Ramos. Sí, claro, sí, por lo tanto, además hay equivocaciones de procedimiento en esto y creo que no le veo buen destino a priori. Puedo equivocarme, pero no he leído el documento. Pero no se ve bien. Algo huele mal en Dinamarca. María José Nodo. A ver, yo diría varias cosas. Lo primero, que estamos teniendo esta discusión en un año electoral. Y eso es quizá el Así peor es. aire para poder discutir problemas como estos, Así ¿verdad? es. Lo segundo, estamos muy acostumbrados a discutir sentencias, a discutir asuntos, a discutir temas en el aire. Y yo creo que aquí esto estamos discutiendo en el aire. Y eso es críticamente intolerable, ¿verdad? Sí, O sea, es verdad. una de las enormes críticas que se le hace a esto, a lo que se ha dicho, a las entrevistas que se han dado, porque no hay más que eso, es la falta de reparación a las víctimas. Y por lo menos en la entrevista que hoy día decía Alfredo Moreno, lo podemos ver mañana, hay 3 capítulos que están destinados al reconocimiento de las víctimas y a distintos tipos de reparación, que por lo que yo entendí, Desde 1997 en adelante, dice exactamente, Moreno. desde los últimos, exactamente, de 1997, pero además una reparación que es, digamos, multifactorial, o sea, que las aborda en su integridad y que además está inspirada, digamos, en ciertos procesos similares en otros países. O sea, tampoco es una cosa que, digamos, estemos aquí innovando tanto. Lo tercero, creo que obviamente este es un problema que es un problema complejo, por lo tanto pueden haber legítimas discrepancias respecto de las soluciones, por supuesto, pero al mismo tiempo creo que no hay que olvidarse que esto es un problema creciente. O sea, lo decía hoy día Alfredo Moreno, ¿verdad? Que hoy día, espero haberlo notado bien, pero yo creo que existe una deuda hoy día de 4.000 millones en tierra, pero en base a la actual ley, la cifra podría incrementarse en 30 años a 8.000 millones, o sea, podría duplicarse, ¿ya? Entonces, a mí me parece que este Porque es se van multiplicando las las comunidades, las y comunidades familias, que pueden las personas, acceder. exacto. Exactamente. Entonces, lo que yo veo aquí es un problema que nos ha pasado ya muchas veces. El último fue el tema constitucional, pero que en el fondo que es un problema creciente que es decidir dejarlo, digamos, de lado, no abordarlo, y al no abordarlo el problema entonces aumenta y termina con consecuencias que son peores. Y la otra cosa que diría respecto de la unanimidad es que hay que tener cuidado, porque la unanimidad, yo entiendo la vocación, ¿verdad?, que tiene, pero cuando tú das unanimidad, si lo miras por la parte contraria, en el fondo le das derecho a veto a cualquiera respecto de lo que se acuerda. Y eso también es un problema. Y además, el otro problema es que yo creo que aquí la unanimidad se está usando como una herramienta política. Porque una cosa es que la comisión se haya autoimpuesto, digamos, la unanimidad como una regla interna. Esa regla, por lo que decía Alfredo Moreno, no estaba dada como marco No, de no. funcionamiento de la La comisión. propuso él mismo en la Eso primera es, reunión. ¿no es cierto? Interna. Pero lo que no se pide es la unanimidad del país, o sea, que todos estén de acuerdo. Entonces, aquí estamos llegando como a un absurdo en el que esperamos que todos los sectores estén de acuerdo respecto de un asunto, cosa que obviamente en un problema complejo no puede O sea, ocurrir. si fuese así, el problema no existiría. Exactamente, pues obvio, obviamente el problema no existiría. Tal cual. Entonces yo creo que lo primero es leer el texto. Mañana se supone que a las 8 de la mañana se entera, ve a leer el texto. Lo segundo, entender que esto es como las pensiones, como la Constitución, son temas donde obviamente lo que se tiene que buscar es un acuerdo que aborde los problemas crecientes del país. Yo no sé, no lo he leído, no puedo tener opinión, si mi opinión va a ser que ese camino es correcto o no lo es, no lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí no, obviamente en un problema así, lo que va a haber que hacer es acercar posiciones, y por lo que yo he entendido hasta el momento, se ha ido avanzando en temas críticos, digamos que antes no estaban abordados y que hoy día parecerían sí estar. Claro, y además me parece que el ambiente es distinto a cuando surgió esta comisión. Aquí a raíz de la violencia, se gatilló una urgencia de solucionar el problema. Morigirá esa urgencia porque siguen habiendo atentados grandes, pero la situación parece más controlada por las detenciones de los líderes, porque hubo un fiscal que definitivamente tachó a estos grupos de terroristas, criminales, delincuenciales. Yo creo que hay consenso en eso, ya no hay una reivindicación de la CAMP como un grupo de luchadores románticos. Entonces, al final, creo que perdió la necesidad urgente a partir del miedo, un poco lo que pasó con el estallido también, de todas las cosas que se van a hacer, como que ya no es tema, y además yo creo que le hizo un flaco favor el primer proceso constituyente al pueblo mapuche. O sea, la gente, ¿te acuerdas de la encuesta? ¿Por qué tienen más derechos que nosotros? O sea, ¿por qué le vamos a entregar 4.000 hectáreas de terreno? Claro, y esa idea de que hay unos que son más iguales que otros vuelve a estar presente en una parte de la Claro. crítica que hace particularmente republicana. Exactamente. Ya, pero yo insisto, yo no he leído el texto, por tanto, la próxima semana podremos opinar con propiedad. Pero a la crítica que se le hace, en principio, a que este sería un acuerdo octubrista, Alfredo Moreno
dio 4 o 5 argumentos, entre ellos que no hay plurinacionalidad, que no hay un sistema de justicia alternativo, y así, que justamente hacen que parte de lo que estaba acordado por los expertos en el segundo proceso constituyente es lo que está aquí, digamos, y en eso no hubo ningún problema en su minuto, digamos, por parte del Republicano o por parte del Partido Social Cristiano. Entonces, yo aquí veo más fuerza de los vientos electorales, de la necesidad de ponerse en un lugar del arco, de marcar un punto, de reivindicar, digamos, cierta postura política, que una legítima, insisto, discrepancia de fondo respecto de las medidas que se Entonces están hay un tomando. error de timing. ¿Ah? Sí, pues, mal momento. Claro, esto había que terminarlo antes. Es que, pues sí, es que se iba a terminar en noviembre. Claro, aquí hay Pero un no se problema de llegó a timing. consenso. Y no solamente presidencial, en la zona parlamentaria. Hay además hay Claro. de senadores y Y diputados. están peleándose ahí la derecha, ¿qué derecha se queda con...? Porque hay una votación muy de derecha la región de la Araucanía. Lo que nos lleva a eso, a la dispersión de la derecha, que tiene 5 candidaturas, podría tener 6 eventualmente. Y algo pasa en la derecha que en este aire, en este momento, cuando los aires soplan muy a su favor, tiene esta conducta, digamos. Pero ese fenómeno ya es más general, porque no tiene que ver ya con el tema mapuche. No. Yo Es creo que un es tema parte, nacional, de ese, es digamos, parte de ese claro, contexto, claro, digamos, claro. ¿no? No, mira, yo creo que yo creo que ese va a ser el gran tema, uno de los grandes temas de esta elección. Yo creo que lo que está pasando en las derechas es algo que viene de fuera. Esto está pasando en todas partes. La derecha tradicional en todas partes se está siendo asediada por nuevas derechas, del mismo modo en que en algunos países como Chile, la izquierda tradicional, especialmente socialista, se vio asediada por una nueva izquierda. Lo que pasa es que el fenómeno es especialmente rudo aquí en Chile, porque además tenemos esta anomalía, yo solamente creo que lo hemos dicho acá, tenemos esta curiosidad rara. Aquí no hay solo una extrema derecha, hay 2. Lo que ya te habla de un enorme espacio de votantes para que surjan 2 extremas derechas, además de Chile Vamos, que es la derecha clásica. Tiene algo muy importante tiene que estar ocurriendo en la sociedad chilena. El único país que conozco que tiene eso es Italia, con Fratelli Italia y la Liga de Salvini. Bueno, yo creo que es un tema muy complejo. María José. A ver, yo creo que el tema de la dispersión efectivamente es un problema, pero es un problema en izquierdas y derechas. Sí, o sea, claro. si nosotros vemos la primaria de la izquierda, o sea, un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, Claro, pero yo tiene creo una que primaria. Sí, tiene una primaria, pero también O sea, tienen les da por una condiciones muy primaria. distintas, porque en la derecha hay una candidata demasiado fuerte, demasiado, digamos, potente, con demasiado track hacia atrás, y otros candidatos más emergentes, distintos a José Antonio Kast, que tiene una ubicación distinta. Pero yo diría que el fenómeno de la dispersión lo vemos en el Congreso, lo vemos en los parlamentarios, lo vemos en los partidos políticos, lo vemos en digamos, personas que entran y salen de los partidos. O sea, eso es un problema muy global. En el caso de Chile Vamos, digamos, y de las derechas en general, yo creo que aquí lo que hay es una candidata muy fuerte, consolidada. Ayer en las encuestas vuelve a salir, ¿no es cierto?, como puntera en todos los escenarios, a pesar de las semanas malas, o sea, sigue saliendo. A mí lo que me hace ver ahí es que ahí hay una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que no es evidente, una fuerza que puede perderse, una fuerza que requiere trabajo, por supuesto, pero es una fuerza que hay que tenerla, digamos, de frente para plantearse programáticamente y plantear lo que el país se espera, digamos, de esa candidatura, que sea en 20 o 30 años más. Y ahí, volviendo a la comisión, lo que dice la candidata de Chile Vamos, pone su eje, ¿no es cierto?, la necesidad de condenar el terrorismo que se produce en la época, o sea, de hablar de terrorismo, a pesar de que Alfredo Moreno dice a nosotros expresamente nos dejaron fuera, digamos, del tema de seguridad. Y dice una cosa que yo encuentro razón, y es que también plantear que este acuerdo va a traer en sí mismo la paz también es una quimera, porque en el fondo aquí la distribución de las tierras o la solución del conflicto no va necesariamente, Con los digamos, grupos violentistas, nada. exactamente, a dejar Son fuera los grupos grupos criminales. violentistas. Pero lo que sí es verdad también es que ayer lo decía en una columna Carlos Peña, que en parte le encontró razón y otra parte no, pero en esto sí. Y es que hay un argumento de la violencia que tiene que ver con la distribución de las tierras. Entonces tú, de alguna manera, sacas, ¿verdad?, ese argumento de la mesa si efectivamente logras un acuerdo respecto a estos temas. Claro, lo que pasa es que los grupos violentistas, como todo grupo violentista, lo peor
que encuentran en la solución de los problemas, porque se acaba su razón de ser. Bueno, por supuesto, Exacto. pero no puedes partir desde ahí para Claro. no solucionarlo. O sea, Pero también porque ese además- es un problema. Yaitul y todos estos grupos son grupos delincuenciales que en un principio tenían como lógica la autonomía del pueblo mapuche. O sea, todos los terrenos son nuestros, ¿no? Las 4.000 hectáreas, todo eso es nuestro, que va desde una zona hasta cruzando hacia Argentina. Entonces, siempre van a encontrar pretexto Por para no llegar a supuesto, acuerdo. Por Siempre. supuesto, eso es así. Mm. Pero tenemos que, eso no puede ser también el argumento para no abordar los problemas. No, ¿verdad? claramente. Y aquí tenemos, en esta zona, tenemos problemas de narcotráfico, problemas de terrorismo, tenemos problemas de violencia, tenemos un estado de Pobreza excepción. extrema. Un estado de excepción hace 3 años, o sea que eso también es un tema, pobreza extrema, falta de empleo, falta de inversión, O sea, lo- entonces, Tráfico de madera. tráfico de madera. Oye, Entonces, las cosechas son con militares. ¿Qué parte entonces no? eso es una cosa que ¿Ah? exactamente que no, o sea, unas declaraciones que En dicen, Corea mira, del aquí no Norte, van a entrar o probablemente. no. Entonces, obviamente ese es un tema Y y una yo creo región que los preciosa liderazgos que podría tener un turismo increíble. ¿Quién va a los apostar liderazgos ahí? políticos tienen Mm. que hacerse cargo de eso y buscar soluciones. O sea, no es una solución no hacer nada. Con María José Nodón, con Alfredo Yoñán y con Quique Mujica, la conversación de actualidad política de esta mañana. Recomendaciones para la jornada de hoy, comienza Alfredo Yoñán. Oye, ayer terminé de ver El Eternauta. Ah, ¿Qué tal? que apareció recién ¿Sabes este fin de qué? semana, ¿no? Es buena. Es una mega producción argentina. ¿Ah? Que hay un pequeño Hollywood metido en esta serial. Es una serial corta de 6 capítulos. Y lo entretenido es que viene de una historieta argentina que se llama El Eternauta, que fue muy famosa y exitosa entre 1957 y 1959. De hecho, fue conocida más allá de las fronteras de Argentina esa historieta. Y es esa historieta la que es llevada a serie. Y esta serie relata, cáchense, Argentina, Buenos Aires, invasión alienígena. El año 50. En Argentina. Pero no, en la historieta ya era 1957. Ya era la invasión, Ya. que es la serial. ¿Ah? Pero la invasión es en Argentina. Es en Buenos Aires. en Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, como siempre los argentinos eran dados. Claro, eso es Bueno, lo que yo te iba a decir, Yo no ¿cachai? descartaría que esto hubiera ocurrido realmente. Pero, ¿cachai? Eso es lo que me sorprende. Claro, decir, o sea, si sí, llegan los marcianos no, van a llegar a sí, Argentina. claro, no fue invasión a Washington, no. No. Buenos Aires. Oye, pero ¿sabéis qué? Actúa Ricardo Darín, Bueno, muy buen elenco de actores, bien hecha, muy bien ambientada. El último episodio es realmente tensionante. O sea, fíjense que yo la recomiendo altamente. Porque Altamente es recomendado. que rara vez uno ve este tipo de cosas hecho en América del Sur. Total. En América Latina, Mm. nada. Po. O sea, de ciencia ficción, pero Yo- poco, No, muy no, pocas yo no veces, conozco. Muy pocas veces. es que la ciencia ficción es la realidad en América Latina. A menos que también. consideres Hombre Claro. mirando al sudeste ciencia ficción. O Pero ya qué que gran- estamos 100 años pero de qué- soledad. Digamos. Claro, claro. Ah, buena. El Eternauta está en Netflix. En Netflix. Buena. Altamente recomendable. María José Lodón. Va a Oye. recomendar Outlander. No voy a recomendar Outlander, sino que voy a recomendar el libro de Highlander. Javier Cercas. Tenemos cónclave Ah. esta semana, que lo hablamos de él cuando se murió el Papa Ya Francisco. lo leí. Yo me lo compré, ya me lo leí. Lo terminé tal? ayer. Toma. Extraordinario. Extraordinario. Que- Son conversaciones es que- con el Papa, ¿no? Muy bien. Ah, Eso, no. Es una No, novela. es una, mira, tiene un género que no te lo podría definir. Ya. Que porque- el mismo género de Anatomía de un Instante Ah. y del impostor. Tiene el mismo pero, tono. pero, ¿no? pero, No, pero el es- impostor es con entrevista. no, pero Ah, este no Erich tiene Marco. entrevista. Sí, no, pero entrevista entre medio. Pero Claro. todo el relato de la historia Es es una- Esto es una mezcla, fíjate que no, Entre no sé crónica y si novela. sí, entre crónica, novela, pero que Ensayo logra a una veces. cosa, ensayo a veces, entrevista, pero lo que logra, que es lo encuentro impresionante, es que durante las 480 páginas que tiene, mantener la atención como si fuera un libro de misterio, o sea, como si uno quisiera Ah, sí, saber mira. o sea, quieres saber el final. Y eso realmente lo encuentro extraordinario en algo como esto, que no Es que a no partir de la debería ser pregunta así. que él ha sincerado, Eso eso es. uno quiere saber a qué conclusión Mira, llega que es y un te ateo. prometo que no voy a decirle el Spoiler. final, no voy a hacer el spoiler porque no Es decir, sería al final absurdo. falleció el Papa. No, el final es
extraordinariamente sorprendente Ay, qué respecto buena. respecto de lo que uno ha creído todo el tiempo. Yo soy ansioso Pero de lo leer que el final me... al tiro. Bueno, sí. No, bueno. La pregunta está en la Oye, pero lo que... contratapa, ¿eh? Pero página? más... No, la, No, la final, más o menos, ¿en qué página sería? Como no, la final. 386. De hecho, final. Final. Final, Termina final. ahí. Voy a partir literal, por ahí. sí, literal. Oye, pero bueno, la pregunta con la que parte el libro, que hablamos el día que se murió el Papa, tiene que ver con la resurrección y la vida eterna. En el fondo él dice, Claro. yo voy a escribir este libro porque mi mamá, que tiene 97 años en este minuto con Alzheimer, ha repetido de que se murió mi papá, Sí, que ella eso se va a lo vi. volver a encontrar con él. Y yo quiero preguntarle al Papa Que la eso. tremenda Ese, pregunta. ese es Es el, verdad. ese sí eso es verdad. Que ya, Eso está ya en la es una contratapa, maravilla. no es Eso spoiler. Que la no es tremenda spoiler. pregunta. De hecho, Eso no parte es así el spoiler. libro, sí. Pero lo que me pareció súper atractivo es que a partir de esa pregunta, que es como la columna vertebral, digamos, del texto, lo que hace es revisar la figura del Papa Francisco, la figura de Jorge Bergoglio, porque él va haciendo como una contra... la iglesia en sí misma, y cómo, en el fondo, la cobertura del Papa Francisco y de los temas que confunden la religión y la política te permite una observación distinta de los fenómenos y de las personas. Me parece que es realmente un libro, además escrito extraordinario, porque como escribe Es Javier impresionante. Cerca, o sea, impresionante, Viene a Chile cerca esta semana. pero que además permite una observación inteligente, aguda, crítica, no sesgada de la figura del Papa y de la Iglesia, que me parece súper interesante interesante. para católicos y no católicos. No, te digo interesante más porque ha habido muchas crónicas respecto de que el Papa no era un sujeto intelectual, más bien era un sujeto de tierra. de Pero terreno. aquí parecería que tiene una muy buena combinación entre las Ya. dos cosas. Y en el fondo vuelve a poner sobre la mesa el valor de la misericordia, del discernimiento. O sea, vuelve a rescatar asuntos que son muy propios de la Iglesia Católica, Claro. pero que no suelen estar en la Y palestra de la cultura discusión. católica, de la Exactamente. cultura católica. Y que no suelen estar en la palestra de la discusión. Y además de eso, va dando cuenta de una cantidad interesantísima de conversaciones con distintas personas en el Vaticano, hombres, mujeres, cargos. Después en Mongolia, que es donde va Y hay de... como 2.000 católicos en Mongolia, una cosa así. 1500, 2.500. 1500, de todos los problemas geopolíticos, pero también de los misioneros, realmente una joya. No, Hay cerca que de- leerlo. Está en No, Kindle, esto- por si acaso en Kindle 15 Está horas en me lo Kindle y compré. está, sí, porque está medio agotado Sí. acá en las librerías, pero yo creo que ya deben haber traído El Loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, el libro que recomienda María José Nodón junto a Alfredo Yoñán, Quique Mujica. Que tengan una estupenda semana. ¿eh? Igual Chao, que ustedes. esté muy bien. Chao, chao.